Muy bien, vamos a continuar. En este video me voy a centrar en dos partes eh, fundamentales. Bueno, en tres. La primera es, vamos a hacer un pequeño ejemplito utilizando la clase fecha que habíamos hecho anteriormente. La segunda es hablar acerca de la sobrecarga de funciones. Más adelante veremos lo de operadores. Y tercero, poder utilizar algunas otras funciones de las librerías, de otras librerías exclusivas del lenguaje C. Bien, vamos a empezar. Estamos aquí en nuestra función main y vamos a crear un objeto del tipo fecha, ¿verdad? Vamos a decir entonces fecha, le vamos a llamar f1 y le vamos a establecer, vamos a llamar al constructor, perdón, bien, ok, muy bien. Como podremos ver, no hemos hecho el constructor de la clase fecha, ¿verdad? Entonces, al momento de crear el objeto, en este caso f1, este va a llamar a un constructor de forma implícita, que es el que conocemos como el constructor por defecto, ¿verdad? Entonces, en este caso no es necesario asignar, crearlo, ¿verdad? Más adelante lo vamos a crear con otras finalidades. Muy bien, para que veamos que no va a haber ningún error, voy a compilar. A ver. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema radica en que estoy llamando a fecha, ¿no? Y la clase en realidad se llama C fecha. A ver, ¿qué se llama la clase? C fecha. Entonces, vamos otra vez. Mike. Entonces, listo. Ya como pudieron observar, no hay ningún error. Muy bien, vamos a establecer ahora, vamos a llamar al método asignar fecha. Y vamos a pasar a los parámetros. Entonces vamos a decir cfecha punto asignar fecha y le colocaremos, bueno, el 2 de febrero, de 5 de perdón, el día 5 del mes de febrero del año 2018, ¿verdad? Y vamos a crear vamos a crear tres variables in, que le vamos a llamar día, mes y fecha, ¿verdad? Y vamos a obtener los datos que hemos ingresado, es decir, c fecha, perdón, aquí es el objeto, ¿verdad? Entonces, el objeto f1 le vamos a asignar las fechas correspondientes y vamos ahora a obtener las fechas de ese que están asignadas a ese objeto. Entonces vean que la función asignar fecha, perdón, obtener fecha, nos pide la memoria, ¿verdad? Una memoria, ¿verdad? Una dirección de memoria. Entonces debemos asignarle el valor de quién, de día, la dirección de memoria de la variable mes y la dirección de memoria de la variable año, que le puse fecha, año, ¿verdad? Vamos a imprimir, vamos a decir un cout, ok, la fecha asignada es, vamos a n día, la variable día, mes, y año. ¿Verdad?
Vamos a hacer un make, el endline, claro, llamado a la librería y stream using namespace std. ¿Verdad? Vamos a ejecutar main.x y ahí está, ¿verdad? Claro, vamos a hacer salto de línea y salto de línea. Vamos a volver a compilar, vamos a volver a correr y ahí está, ¿verdad? La fecha asignada es el día 5, el mes 2 y el mes 18. Y vean qué interesante, no hemos inicializado las variables, ¿verdad? Estas se asignan a través del método obtener fecha que fue declarado aquí, ¿verdad? Pasándoles la dirección de memoria. Muy bien, eso es con lo que es la implementación o la aplicación, ¿verdad?, de la clase fecha que hemos hecho. Ahora vamos a hablar un poco acerca de, por ejemplo, de la función que ya está, de la función con la que cuenta C, que es time.h include, ¿verdad? Creo que sí es time. Vamos a ver, time.h, vamos a ver, sí, time.h, sí, ok, aquí, muy bien. Entonces, con la librería time nosotros podemos acceder, hay muchas funciones, ¿verdad? Pero podemos acceder a la fecha local y a la hora local de nuestro sistema, ¿verdad? Mediante algunas funciones. Por ejemplo, la función que vamos a utilizar, local time, esta va a utilizar una variable que van a ver que es diferente, pero la variable es del tipo static, struct tm, ¿verdad? Que es timer, o sea que es una estructura estática. Eso lo vamos a ver ahora como una variable solamente estática. Ya vamos a ver más adelante para qué es una estructura, que básicamente es como una especie de clase, pero al estilo de C. Entonces utiliza ese tipo de estructura para realizar la conversión, y lo que devuelve es la dirección de memoria de esa variable. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí estoy incluyendo la librería time.h, ¿verdad? Entonces vean, en donde dice asignar fecha, lo que voy a hacer es, por ejemplo, crear otra función que también haga lo mismo, asignar fecha, pero que lo haga a través del sistema, es decir, que no se le indiquemos nosotros, sino que el sistema lo puede hacer. Entonces, para eso creé esta otra función y ahora la vamos a definir. Es del tipo void, es de la clase cFecha, se llama asignar fecha y no tiene parámetros, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer con la variable del sistema. Entonces, por ejemplo, les decía que la función que vamos a utilizar, time, lo que hace es utilizar variables del tipo struct llamadas tm, ¿verdad? Esto lo que hace es, vamos a utilizar, la función time, ¿verdad? Esta función time lo que va a hacer es regresar la dirección de memoria de una variable de este tipo, ¿sí? Va a regresar la dirección de memoria de una variable de este tipo. Entonces, como yo quiero obtener esa información, lo que voy a hacer es crear
un apuntador, ¿verdad? De ese tipo. Voy a llamar fh. Entonces ahora crearé una variable del tipo time, ¿sí? Llamada segundo. Ahora vean, la función time recibe como parámetro a la variable, la dirección de memoria de la variable segundo, que es del tipo time t. Y el apuntador fh recibe la dirección de memoria que va a devolver la función local time, ¿verdad? Esta función local time toma como parámetro la dirección de memoria de la variable segundo. Perdón, aquí les había dicho, ¿verdad?, que la variable time lo que hace es devolver la dirección de memoria de un objeto de este tipo. Mentira, ¿verdad? Ahí me equivoqué. Era la dirección de memoria de un objeto de este tipo, time t. Entonces para eso creamos la variable segundo, llamamos a la función time, colocamos la dirección de memoria de la variable segundos y ahora se establece ahí un valor. Entonces la función local time lo que va a hacer es regresar, toda ella regresa aquí un valor que es la dirección de memoria de un objeto de este tipo, estructura TM. Entonces, como es la memoria de un objeto de ese tipo, creamos este apuntador, ¿verdad? Eso es local time. Regresa la dirección de memoria de un objeto del tipo static, aunque la palabra no se escriba, static struct timer, struct time. Listo. Entonces este apuntador ya va a tener ahí la fecha local. Entonces lo que vamos a hacer es ahora al miembro de datos de la clase, ¿verdad?, en este caso día, este miembro de datos día, le vamos a establecer el valor de fh, pero que está compuesto del día, ¿verdad? Esta parte lo que me va a regresar es solamente el día de este objeto, ¿verdad? El atributo día de ese objeto. Aquí mes, por ejemplo, me va a recibir lo que es el valor del mes de este objeto. ¿Por qué le sumo más 1? Bueno, porque esta función en realidad regresa el mes a partir de 0 al mes 11. Es decir, que enero lo toma como el valor 0. ¿Okay? Y el atributo año va a ser igual a fecha y solamente quiero el año. Y le voy a sumar un valor más 1999. ¿Por qué? Porque en realidad esta función lo que me regresa es el año actual menos 1999. ¿Okay? ¿Por qué lo hace? No lo voy a explicar, lo vamos a hacer así por defecto. Entonces vean que aquí ya he creado una función que se llama asignar fecha, que no recibe parámetros, sino que lo que va a hacer es asignar la fecha de forma a través del sistema. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros creemos aquí una implementación, voy a decir, ¿verdad?, voy a hacer esto.
Voy a eliminar estos parámetros, ¿sí? Y aquí yo quiero que entendamos algo. ¿Cómo es esto posible? Lo que acabamos de hacer. Hemos creado dos funciones que tienen el mismo nombre, dos funciones miembro, ¿verdad? Pero que tienen cantidad de parámetros diferentes. Este tiene 3 y este tiene 0. A esa situación se le conoce como sobrecarga de funciones miembro, ¿verdad? O como métodos sobrecargados. Estamos sobrecargando el método. ¿Qué significa sobrecargar el método? Bueno, significa que voy a tener dos métodos con el mismo nombre que van a ser exactamente, que van a ser funciones similares, pero que la cantidad de parámetros va a variar, ¿verdad? O el tipo de datos de los parámetros va a variar. Así que, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, para dejar de, o ¿para qué nos sirve eso? Bueno, en esencia nos sirve para que funciones o métodos que van a hacer cosas similares no se tengan que llamar de otra manera. Porque imagínense que C++ se pudiera confundir con esto de acá. Entonces, a esta función que en realidad lo que está haciendo es asignar la fecha, tendríamos que llamarla de otra manera. Y por ejemplo, si tuviéramos una función que asigna la fecha solo del día, por ejemplo, que asigna la fecha solo del mes, o que asigna la fecha solo del año, entonces tendríamos que crear nombres diferentes para cada una de ellas. Y eso sería un lío, ¿verdad? Entonces, esta es la habilidad de sobrecarga de métodos o métodos sobrecargados. Entonces, por ejemplo, acá, cuando el objeto F1 llama a la función asignar fecha, C++ lo que hace es verificar la cantidad de parámetros y el tipo. Al ver que no hay nada, pues entonces va a llamar a esta función miembro, a este método, ¿verdad? Y pues este método lo que va a hacer es asignar a los miembros de datos, día, mes y año, los valores actuales de la fecha, ¿verdad? Luego, en nuestra función main, pues hemos asignado, o vamos a obtener ese día, ese mes y ese año, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. A ver. Ok. Esto me está dando error. No, es 20. 21. ¿Qué? ¿Por qué me da error? Punto y coma, ¿de dónde? Ok, aquí. Ya. Vamos a ver. Otro punto y coma. A ver, ¿dónde es el punto y coma? CPP 25. Claro, aquí, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Vamos a darle main.x, ¿verdad? Y miren, aquí ya nos sacó el día 4 del mes 3 del año 2018, ¿verdad? Porque en realidad en esa fecha estoy haciendo el vídeo. Entonces, quiero recalcar nuevamente que quizás a esta parte de utilizar la función time no sea tan imprescindible conocerla a detalle, sino lo que quiero recalcar en este vídeo es el hecho de tener métodos sobrecargados, es decir, dos métodos que tengan el mismo nombre, pero que van a ser funciones similares, pero que tengan el mismo nombre. La diferencia radica en la cantidad de parámetros que tienen como argumento, ¿verdad? Esto es similar como la cantidad de constructores que teníamos en el video anterior, ¿verdad? Que los constructores tienen el mismo nombre, pero lo que los diferencia entre ellos es la cantidad de parámetros. Bien, y de esa manera podemos tener, por ejemplo, perfectamente nosotros ahora podemos tener funciones asignar, más funciones asignar, pero que en este caso únicamente quieran asignar el día, por ejemplo, ¿verdad? O funciones asignar donde quisiéramos asignar, por ejemplo, el día y también el mes.
O quizás funciones asignar donde quisiéramos asignar los tres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Muy fácil. Vamos a hacer esto y veamos. Void set fecha, asignar fecha, y pues día, ¿no? Esta es la que va a asignar solamente el día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues únicamente vamos a llamar a la función asignar fecha, a la que está a la que no tiene parámetros, para que establezca los datos normales, ¿verdad? Establezca la fecha actual, pero lo que es al miembro de dato día lo vamos a sobreescribir por el día que nosotros le asignemos, el día que nosotros queramos, ¿verdad? Exactamente lo mismo con la función setFecha, asignar fecha, por ejemplo, que tenga el día y que tenga el mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a la función y le decimos que el día sea el día que nosotros queremos asignarle y que el mes pues sea el mes que nosotros queremos asignarle. Es decir, que de aquí únicamente va a tomar el año actual. Con esta función con esta función obtenemos los tres datos, día, mes y año actuales. Pero ya toda la función esta lo que me hace es darme la libertad de establecer el día, de establecer el mes, pero el año pues sí sería el actual. Esta lo que me daría es la libertad de únicamente asignar el día, es decir, que el mes y el año serían los actuales. Y este de aquí pues me da la libertad de establecer los días, el día, el mes y el año que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a crear por ejemplo más objetos del tipo fecha. Le voy a llamar fecha 2, fecha 3, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, yo quiero que en la fecha 1 voy a aquí lo voy a hacer. En la fecha 2 no, en la fecha 2 voy a asignar fecha. Le voy a asignar el día, por ejemplo, el día 10. En la fecha 3 voy a asignar la fecha del examen, por ejemplo, el siguiente examen de programación, por ejemplo, de programación 2, por ejemplo, el 7 de marzo. No, mentira, no es el 7 de marzo, pero el 7 y enero, febrero, marzo del 3, ¿verdad? 7 del 3 y listo. Entonces vamos a imprimir esto. Voy a utilizar acá me equivoqué. Muy bien. Aquí vamos a imprimir el valor del día, el mes y el año del objeto fecha 1. Aquí vamos a imprimir el valor del día, el mes y el año del objeto fecha 2. Y aquí vamos a imprimir el día, el mes y el año del objeto fecha 3, ¿verdad? Vean que lo único que hago es llamar a la función obtener, que es la misma para los tres,
¿verdad? Solamente que con cada uno de sus atributos. Por ejemplo, el objeto fecha 1 tiene una fecha, que fue la que el sistema dará. La fecha, el objeto fecha 2 va a tener una fecha que es básicamente el día, debería ser el día, si tanto el mes y el año los normales. Y el objeto fecha 3 va a tener el día 7, el mes 3 y bueno, pero este sería el día, el mes 3 y el año actual. Entonces, eso es lo que se debería de ver. Vamos a ver, vamos a compilar y a ver qué tal. Y ahí está, ¿verdad? La fecha asignada es, por ejemplo, la fecha actual, la fecha con el día modificado y la fecha con el día y el mes modificado, ¿verdad? Entonces, este video se trató de sobrecarga de métodos. Nos vemos en el siguiente.